En realidad los lectores están cambiando, sus formas de lectura, sus soportes de lectura. La experiencia de lo análogo tiene que reflejarse en lo digital y las ventajas de lo digital tienen que beneficiar a lo análogo. No hay ningún indicio de que vaya a desaparecer el libro en papel. Las ventajas de ser un autor digital creo que es el alcance posible. Impreso en China a finales del primer milenio de nuestra era, el Sutra del Diamante es el libro más antiguo que conserva físicamente la humanidad. Es una guía espiritual, originalmente en sánscrito, hacia la no permanencia, práctica budista para romper preconcepciones mentales de apego, de la realidad, de lo que es y lo que no es. Hoy, esa sabiduría ancestral daría paz a todo aquel apegado al libro objeto y la correspondiente ansiedad por su transformación tecnológica. En todo caso, al cumplirse una década de la masificación comercial del volumen digital, inaugurada por Amazon, conviene revisar qué nos depara el libro en su actual faceta tecnológica multiplataforma. Es un momento que se parece al momento en que se masificó el uso de la tecnología de la escritura, más o menos en Grecia, ¿no? Digamos en el siglo V, o que al menos tenemos registro, ¿no? Que hubo una crítica que me parece muy interesante, que en este caso fue de Platón, en donde él decía que se iban a perder muchas capacidades, sobre todo de memoria, en el momento en que todo el mundo aprendiera a escribir. Y que nos parecería hoy un absurdo, porque es como uno de los pilares, ¿no? de nuestro mundo, el que todo el mundo sea alfabetizado. Pero en realidad, si lo pensamos de otra manera y si lo pensamos como tecnología, hoy el Internet y la web son más o menos, esta misma situación de masificación de una tecnología que antes pues tenía ciertos espacios de exclusividad. El libro está pasando por un proceso natural, el mismo proceso que ha pasado todo el resto del contenido, el contenido audiovisual, el contenido electrónico. Entonces el libro está empezando a renunciar al formato físico como su único método de transporte y de comunicación para con los lectores. A final de cuentas, el libro no es el formato, el libro es el contenido. Mientras el contenido persista y el contenido se desarrolle y el contenido alcance a los lectores, el libro va a vivir por siempre. A final de cuentas, sí hay una serie de reconversiones de figuras de autor, de figuras de editor, de figuras de librero, en la cual cada uno de estos actores de la industria del libro se ven obligados a desarrollar nuevas habilidades, nuevas formas de tratar al producto. El libro tiene cerca de 500 años sin haber sido objeto de ningún tipo de transformación. Quizá por eso es tan violenta la transformación actualmente. Primera conclusión. El libro muta, pero prevalece su esencia como medio de registro, soporte y circulación de las ideas. Así como su digitalización lo ha multimediatizado, la realidad muestra también que el impreso, el libro objeto, está lejos de morir, igual que los conglomerados editoriales que hacen fortuna a sus costas. La versión sobre su supuesta desaparición inminente era tal vez hija del miedo a lo incierto, el hiperconsumismo o el supremacismo hipster. El desplazamiento de la industria tradicional era una percepción ilógica. Creer que los grandes grupos editoriales iban a desaparecer por la transformación del formato era una pérdida de tiempo. Lo que sí hay hoy en día es una convivencia. Hay una especie de amaciato entre lo digital y lo análogo. Y ese amaciato rinde frutos para ambas partes. Ese yin-yang que se va generando entre las dos partes de la industria, en algún momento se desequilibrará naturalmente, conforme uno de los formatos se imponga al otro. Pero a final de cuentas, lo que están haciendo los grupos y lo que está haciendo la industria tradicional es interesante. Es decir, la experiencia de lo análogo tiene que reflejarse en lo digital y las ventajas de lo digital tienen que beneficiar a lo análogo. Es simbiótico.
En nuestro país en particular, todavía es muy pequeña la producción de libros digitales. Las cifras del 2013, a diciembre del 2013, nos indican que únicamente el 0.02% de las ventas totales de la industria editorial fueron en plataformas digitales. En el 14 creemos que será algo muy semejante. En términos de otras cifras, en 2013 se vendieron 10.800 millones de pesos en libros en papel, mientras que se vendieron únicamente 19 millones de pesos en libros digitales. En Estados Unidos, Inglaterra, que son los países donde más ha tenido impacto el libro digital, parece que ha llegado a una plataforma en la que alrededor del 25% de las ventas se realizan en plataforma digital, y esto viene ya en esta meseta, en esta plataforma, desde hace 2 o 3 años. Incluso las tendencias, por ejemplo, en Inglaterra, durante la última etapa navideña en el 2014, tuvieron una disminución del 5% las ventas en plataforma digital con respecto a las ventas en papel. Y en Estados Unidos hay otra tendencia muy curiosa también, que los muchachos jóvenes, los adolescentes de 13, 14, 15 años, están prefiriendo el libro en papel, a pesar de que sus padres han tenido una posibilidad de hacer uso del libro digital. No hay ningún indicio de que vaya a desaparecer el libro en papel. Quizá en algunos sectores es más práctico el libro digital, me refiero por ejemplo al sector de enciclopedias, al sector de libros de información. Primer mito de la posmodernidad derribado. El viejo libro físico prevalece y el nuevo digital lucha aún por ganarse un lugar. Cierto que prestigiadas cadenas de librerías analógicas en Estados Unidos se contrajeron a grado tal que, por ejemplo, el espacioso local del entrañable Barnes & Noble del centro de Washington, D.C., cedió a un bullicioso bar trendy. Sin embargo, el mayor desafío podría no ser la virtualización del libro. En febrero de 2015, al lanzar un SOS al gobierno, la Federación de Gremios de Editores de España lo dijo. El problema no es el tipo de soporte, sino la cada vez más escasa lectoría. Yo creo que a final de cuentas la resistencia per se hacia el libro, con que el libro es un objeto aburrido, es un objeto de transformación y de vehículo de información que no es relevante para el siglo XXI, tiene que ser la primera gran resistencia, ¿no? Poder brincar la posibilidad de que el posible lector entienda que hay un libro para él, un libro que le pertenece a él, un libro que interactuará con él y que le dará una situación o una posición distinta de pensamiento frente al mundo, ¿no? Y ese libro puede ser un libro de tremenda profundidad cultural o un libro de mediana profundidad. Es decir, la industria del libro no puede seguir determinando la importancia que tiene el libro para el lector. Será el lector el que determine esa importancia. Lo que nos faltan son lectores. Las discusiones sobre los formatos son estériles porque será en esta nueva era que me gusta llamar la dictadura del lector. El lector será el que determine cómo prefiere su libro. La industria libresca ha buscado ganar en estética, portabilidad, distribución y precio. Debido al soporte virtual a lo largo de la última década, el ecosistema editorial cambió y a la par el paisaje de bibliotecas y librerías. Además de que irrumpieron en el ciberespacio, las librerías en línea y las nubes, así como redes estilo Taringa para liberar obras a como dé lugar en formatos digitales, PDF, JPG, iPub e ebook. El motor de búsqueda Google, a su vez, abrió su controversial biblioteca en línea con fragmentos u obras completas digitalizadas de originales analógicos. Y sobrevino al cabo la idea de que esta tecnología democratizaría la publicación y distribución,
que finalmente los autores y hasta los lectores insumisos se librarían de la tiranía del mainstream por medio de la autopublicación en soporte papel o virtual. Al fin, autor y lector románticamente cibervinculados sin las mediaciones de la marca y el marketing. ¿O este será otro mito semejante al de la supuesta desaparición inminente del libro objeto? O sea, de hecho, lo que estamos observando y lo que vamos a observar aquí a futuro es algo tan poco romántico como empezar a llamar a los libros contenidos y no libros, porque empiezan a ser unidades que pueden ser fragmentadas y comercializadas de forma diferente. Es una cuestión de consumo. Es simplemente una cuestión de consumo. Estamos acostumbrados, gracias o por culpa de Internet, a consumir los contenidos, ya sean culturales, sean informativos, a lo que es la letra escrita, en forma cada vez más compactada, en menor tiempo, de forma más reducida. Y eso nos está afectando también a la forma de leer. Nosotros somos personas educadas en un formato largo, en un formato Ana Karenina, por decirlo de alguna manera, pero los jóvenes no. Los jóvenes están acostumbrados a consumir muchísima información en muy poco tiempo y muy fragmentada. Por ejemplo, podemos hablar de venta por capítulos, capítulos cortitos, o lo que es un formato que está en auge en Estados Unidos, que es el short, o sea, el relato corto, que durante mucho tiempo se ha vendido muy bien. O sea, poco romántico me refiero a que no tenemos el placer de tener entre las manos un objeto físico, que es bello de por sí. Y a la par de esa fragmentación impuesta por los nuevos hábitos de lectura, otra fuente de presión para la industria son la autopublicación, el libro por demanda y las editoriales nativas digitales. Todos pequeños y ágiles velociraptors capaces de ganar presas a sellos mastodónticos que imponían el mainstream, la tendencia. Gracias a las herramientas tecnológicas que se ofrecen gratuitamente en Internet, cualquier persona que escribe un libro es capaz de llegar no solo a los lectores de una forma indirecta, que es familia, amigos, no, sino de una forma directa en librería. Eso es una enorme ventaja que supone una enorme desventaja, por otra parte, para los editores, que ven cómo su competencia aumenta exponencialmente. Muchos dirán, hombre, ¿qué competencia puede haber para un editor o para un gran autor por parte de un pequeño escritor? Entonces, el problema no es ese pequeño escritor, el problema es la suma de miles o cientos de miles de pequeños escritores que colocan sus libros en las librerías y que de una forma inesperada le quitan visibilidad a los libros de los grandes autores. Segundo mito. Al convertirse el desértico ecosistema mediático industrial en exuberante bosque tropical, como lo define Rosenthal Alves, los pequeños tienen mayores posibilidades de competir, pero no significa que el gran mercado pierda preeminencia. Y adicionalmente, todo mundo reconoce que el trabajo del editor profesional es imprescindible si se desea tener obras de buena manufactura editorial. Creo que el editor es la clave de una buena obra. Siempre el escritor tuvo alcance a la publicación de su propia obra. En formato impreso uno puede imprimir cuantas copias quiera, en formato digital uno tiene acceso también a la publicación en formato digital, saltándose el paso de la editorial. Pero el paso de la editorial es, me parece que uno de los factores clave. Lo que hacemos es cuidar la publicación de la manera más delicada. Rescatamos muchos procesos de la edición impresa y sumamos procesos de cuidado editorial de la edición digital. Tenemos las publicaciones que revisamos de principio a fin, pasan por un dictamen, por una revisión, primera lectura, segunda, corrección de estilo, etcétera, todos los pasos de una edición convencional, pero al final todavía pasa por programación, edición de diseño digital, metadatos, publicación en línea, y es un proceso que asegura o que le da una certeza al lector que una vez que ve el sello Editorial Inc., la publicación es de la calidad que él espera. El filtro sigue siendo el mismo, o sea, el filtro que realiza el editor es el de la calidad, con lo cual, por una parte, el editor va a tener que trabajar mucho su imagen de marca para que sus libros sean identificados como algo de calidad, algo que valga la pena, algo que los diferencia de todos esos libros que vienen directamente de un escritor sin pasar ningún filtro. Es importante que todos los participantes de la cadena de producción del libro cambien su mentalidad, porque en realidad los lectores están cambiando sus formas de lectura, sus soportes de lectura,
Y bueno, pues si de alguna manera yo sé que la industria inmediatamente que entienda esto va a dar el salto, pero pues es importante que también los autores consideren que no es que no se necesiten los editores son muy necesarios. Lo que es importante aquí es cómo estos editores vuelven cada vez más atractivos, como siempre lo han hecho, a su soporte, la parte de las obras de los autores. Yo creo mucho en el viejísimo adagio de zapatero a tus zapatos. Entonces, aunque hay autores que pueden a la primera escribir un texto fantástico, pues nunca sobra una revisión de estilo, nunca sobra una corrección ortográfica, nunca sobra ninguna de estas cosas. Y eso es lo que hacemos los editores, y es decir, desde seleccionar una obra. Esta coyuntura hace que los autores valoren, revaloren el papel del editor en el proceso del libro, ¿no? O sea, el editor no solamente es el que pone el dinero para imprimir un libro, también es un curador, también es un diseñador de catálogo, tiene que tener habilidades de promotor, de ser capaz de explicar por qué una obra y no otra. Y está además el factor de la distribución, donde la innovación y el pragmatismo siguen siendo cruciales al margen del soporte y los canales librescos. Hoy en día nosotros tenemos una política muy clara que es, no importa cuál sea el formato, mi obligación es tener el libro disponible. Tenemos un montón de oferta complementaria, tenemos gente comprando libro físico y libro electrónico, ¿no? Sobre todo ediciones que a lo mejor no son tan accesibles en México o la bajada de precios se los permite. Lo tenemos a disposición de nuestro propio lector, nuestra propia aplicación. Es decir, nuestro trabajo no es determinar el formato. Nuestro trabajo es que no importa qué formato elija el lector, Gandhi lo tenga a su disposición. Mi sueño particular, y creo que una de las grandes posturas de Gandhi es, lo mejor que nos puede pasar es que te lleves el disco, la película, el libro físico, el libro electrónico, el muñequito que te recuerda a la película, la agenda que tiene las frases del libro. Es decir, que tu experiencia con el contenido libro, con el contenido música, con el contenido video, sea la más satisfactoria posible. Y al mismo tiempo, claro, en multiplataforma, y al mismo tiempo decirte, ¿y sabes qué? Acá tengo todo esto que no has leído, todo esto que no has escuchado, todo esto que no has visto. Nuestro compromiso es someternos a la dictadura del lector y entender que ellos en mis tiendas, en mis librerías, en mi página en internet, ellos mandan. Y nosotros estamos felices de que eso ocurra. Ahora pues es en formato digital, ahora no solamente va dirigido al mercado local, sino que podemos dirigirnos al mercado internacional y pues tener este alcance, ¿no? Que los autores pues sin duda valoran muchísimo, de poder estar en contacto con lectores internacionales, de estar en contacto con medios educativos, de investigación, de lectura, pero de otros países también, que están allá afuera esperando esas novelas, esos textos, esas publicaciones de calidad. Segunda conclusión, el libro interactivo abre inmensas posibilidades al autor y al lector, confiriéndoles un nuevo protagonismo. Pero concebir, producir y mover libros sigue siendo complejo y digno de especialización. Los autores, esos individuos que pueden ser endiosados o ninguneados por los lectores, codiciados o rechazados por las editoriales y las librerías, temidos o amados por los editores. Ambiguos jugadores de la industria, recelosos de su tiempo creativo y su obra, pero paradójicamente ávidos perseguidores del mainstream y unas regalías que jamás pasan del 14%. ¿La actual era del libro multiplataforma es su momento o este es el tercer mito? Creativamente, yo creo que empezamos a ver nuevos ejemplos de escritura, nuevos ejemplos de autores. Nosotros tenemos en Editorial Link el caso de Sergio Aguayo, quien el año pasado lanzó el libro de Remolino con nosotros. Es un libro de análisis político, pero es el primer libro y el primer análisis que hace el maestro Sergio Aguayo pensando en formato digital. Entonces, por ejemplo, él hizo una investigación que no solamente incluía fuentes bibliográficas o hemerográficas, sino que incluía videos, audios, estadísticas, y todo esto se conformaba en un ebook
que podíamos publicar y poner a disposición de los lectores a un precio mucho más accesible, aparte de todo, que el de un libro impreso. Yo creo que empezaremos a ver ejemplos como ese, en el que los escritores cambian esta manera de pensar, este paradigma de escritura, y lo empiezan a adaptar a las nuevas tecnologías. Con esa visión es que lanzamos nosotros el primer Premio Internacional de Novela Digital Inc. el año pasado y la segunda edición del premio este año. Y otro asunto, las regalías. ¿Mejoran las condiciones contractuales del autor o este seguirá sometido a la política leonina del 10% de regalías? Primero, no estoy de acuerdo en el adjetivo leonino, porque los autores suelen recibir entre un 8 y un 14% de regalías. No hay empresa que tenga entre un 8 y un 14% de utilidad sobre sus ventas. Las regalías del autor se calculan sobre la venta, no sobre la utilidad. Entonces es un costo muy importante para las editoriales. En términos generales, el precio de venta que llega al público en una librería, un punto de venta, le tiene usted que sustraer entre un 60 y un 65% de los costos de distribución. Entonces ya para la editorial nada más le deja usted entre un 40 y un 35%. Y a esto réstele el 10 o 14, el 8, el 10, lo que depende del autor desde luego, que le toca como regalías. En el caso del libro digital, efectivamente hay un cambio en los derechos de autor. Andan entre el 20 y el 25%, pues por una serie de cosas muy lógicas. No tiene usted inversión en papel, no tiene usted inversión en almacenes, no tiene usted inversión de desplazamiento. Entonces es lógico que se pueda construir un nuevo modelo de negocios. Sin duda es una gran ventaja para el autor. Nosotros lo que hicimos fue hacer alianzas estratégicas con las principales minoristas distribuidoras de libros para asegurarnos que ellas, con la tecnología de punta que tienen, aseguren que los archivos que se le entrega al lector estén protegidos con DRM, protegidos con candados especiales, para que las publicaciones no puedan ser enviadas por correo, no puedan ser publicadas, no puedan ser modificadas, para que estén empaquetadas de tal manera que uno las pueda tener en todos sus dispositivos personales sin el peligro de la piratería. Ahora, en cuanto a las regalías, el formato digital representa una gran ventaja porque es un formato transparente. Uno no puede imprimir de más, uno no puede tener una bodega alterna. Lo que uno sí puede hacer es enseñarle las publicaciones tal cual. El autor sin duda se ve beneficiado por el formato digital. Y los porcentajes de regalías varían, sin duda varían, depende de la inversión que la editorial tenga que hacer en la publicación como tal. Tercera conclusión y un mito más que cae por tierra. En la era virtual del libro, el autor tiene más posibilidades creativas, expresivas, de publicación, comerciales y de transparencia, pero su fragilidad autoral prosigue de cara a la industria. Con El Asombro, el narrador y editor Carlos González Muñiz obtuvo el primer Premio Nacional Inc. de Novela Digital. Luego, ejemplares interactivos de su novela galardonada han circulado por miles, no solo en la red, sino gracias a tarjetas de regalo. Que nos despida su experiencia de ciberautor. Las ventajas de ser un autor digital creo que es el alcance posible, ¿no? No es que siempre se dé, pero los lectores tienen en teoría siempre la posibilidad mucho más cercana de conocer la obra, de comprarla, de compartirla, ¿no? Es muy rápido, es muy fácil, ¿no? Tener la tableta, descargar la obra, prestársela a alguien, hay préstamos digitales, en ese momento tuitear, ponerla en Facebook, regalarla, todas esas son operaciones automáticas, inmediatas. El rango de público es amplísimo, se multiplica, ¿no? Gente de todo el mundo puede acceder a la obra, ¿no? La desventaja creo que sería la desventaja de ser un autor digital es la falta de cercanía con los lectores, quizá. No es fácil comprobar el efecto que está teniendo el libro en gente cercana, ¿no? Los editores te pueden decir se han descargado tantos ejemplares, pero la huella no es tan fácil de seguir como cuando uno comparte los ejemplares, ves a la gente hojeando los libros,
recomendándolos con la portada en mano. Todo eso que no es inmediato, que es mucho más lento, que es mucho más el circuito tradicional de lectura, eso ya no se vive de la misma manera. Sea lo que nos depara el futuro a los perplejos habitantes del planeta libresco, como decía Jeff Bezos, cerebro de Amazon, lo peligroso es no avanzar.